Tin, tin. Buenos días, mi querido Antonio. Muy buenas, Marcus. ¿Cómo estás? ¿Estamos en cuántos subs? Eh, bueno, esta mañana lo he mirado, éramos 1183, Y es creo. que yo quiero llegar a los 1200 ya. Sí, Estamos. sí, estaremos en 1200 quizá cuando se suba este podcast. Sí, puede ser. Estamos yendo a un ritmo. Os agradecemos de corazón a todos los que nos veis, os habéis suscrito. Y los que nos veis y no estáis suscritos, suscribíos porque es gratuito, nos ayuda un montón. Y encima os avisa YouTube de que hay un nuevo capítulo cada jueves. Cada jueves. Cada FF jueves. FF jueves. Muy bien, Marcus. Tengo esto para ir viendo notas y demás, pero Sí, que además hoy vuelvo a llevar un poco la voz cantante por lo que me sí, pediste, pero creo que como es un tema bastante transversal, tú también vas a tener mucho que decir sí, al al final. final es un poco dar opinión también, ¿no? Bueno, no, Hay supongo, mucha gente que opina sobre lo que hoy vamos a hablar, exacto. pero no tanta gente lo toca bien. Y yo no puedo dar mucho más que una mera opinión, pero bueno, una opinión mm, fundamentada, ¿no? Bueno, una opinión fundamentada en tu En mi experiencia. experiencia, Pero claro. antes, quiero traer a la mesa, sé que tú no lo has escuchado, pero como previa quiero invitar a todo el mundo, por favor, escuchar la última canción de Rosalía, Estás haciendo promo a Valheim. Rosalía. Jo, Bueno, Rosalía no necesita mi promo, que pero nos pague. no, pero es que es muy bestia porque es una chica que crea un género propio y deshace todo lo anterior y deshace los géneros para juntarlos. Y es como si en esta última canción que es Valheim, que significa montaña o algo así, creo en alemán, vamos, creo, por mi alemán que es nada. Ella canta en alemán, canta ópera, canta lírico como de soprano, pero luego hay unas mezclas que son una burrada, es como si se hubiera comido a Wagner por el estilo, pero luego es algo que no tiene nada que ver. Mm. El videoclip está guapísimo, es bastante, ¿cómo decirlo? Es surrealista, pero tiene un fondo muy profundo, no sé, tiene una orquesta a su alrededor. Ahí ya hace todos los arreglos, es que eso es lo que me encanta, Rosalía, que ella es música de verdad. Tendremos que verlo. Sí, sí, salió, yo lo escuché ayer, creo que salió ayer, de hecho, ayer o hace Mm. día y medio, y animo a todos a que lo escuchéis porque y que deis vuestra opinión al respecto. Yo estaba pensando, Antonio, más porque empezamos, ya verán o ya ven, ¿no? Que eso es un podcast que va creciendo y que vamos aprendiendo y vamos buscando formatos, ¿no? Estaba pensando que quizá uno de los formatos podría ser para hacerlo más breve, la intro, y no extendernos tanto, pero hacer como traer learnings que hayamos aprendido durante la semana, cosas, ¿no? Que hayan sucedido. Eso pues lo empezamos a hacer en el próximo. ¿O quieres dar algún learning ahora? Mira, más Venga, que, un learning. más que learning, es una noticia de finanzas, ya que Ok. estamos con el tema financiero, que es que yo creo que le puede interesar a mucha gente, que hoy se reúne la FED, que es la Reserva Federal Americana, que es Vaya la... cambio, ¿eh? De Rosalía a la Fed. Sí, hombre, pues por eso Muy somos, bien. por esto People and somos Finance. el programa a seguir. Em, Hoy se reúne y hay como un 99% de consenso en el mercado de que la Reserva Federal va a bajar los tipos Ah, a sí, un ya sé. 3,75 o Sí. un 4. La bolsa lo lleva anticipando, o sea, lo han descontado, que se llama, de las valoraciones futuras, y por eso lleva bastante subida. Tanto el Nasdaq como el S&P, o sea, todos los índices están en verde desde hace ya varios meses, pero hoy, a las 8 horas españolas, es cuando se anuncia si finalmente lo hacen o no. Si no lo hacen, realmente será un batacazo. Si lo hacen, habrá una oportunidad para aquellos que ya están metidos o quieran entrar, sin ser esto una recomendación de inversión. Y básicamente hay un problema últimamente que llevo escuchando en varios sitios, que es un problema de exceso de liquidez. Por eso está subiendo el oro, está subiendo Bitcoin, que Pero el son, oro ha bajado, se ve. ha Pero que bajado, ha sido como una ventana de oportunidad muy buena ahora. claro, o Ha sea, bajado para volver a repuntar. yo tengo mi teoría, o sea, si en un momento en el que no estamos inmersos en una crisis, que a lo mejor estamos anticipándola, o una recesión, pero en un momento en el que no estamos, el oro, que es un activo refugio, y el Bitcoin, que se está convirtiendo en un activo refugio, es raro que estén en máximos históricos. Eso es porque algo se está cociendo. A la, no, Lo están anticipando. a la vez que hay unos niveles de máximos históricos en la bolsa, ¿no? El Nasdaq está en máximos históricos, el S&P, todos están en máximos históricos, lo cual suele ser contrario, ¿no? Cuando
uno está arriba, el otro está abajo y viceversa, ahora están los dos arriba, los expertos dicen porque hay un exceso de liquidez. Hay tanto dinero imprimido que hay mucho dinero en circulación y ese dinero se está invirtiendo en todos los frentes, ¿no? Claro, si llega a haber un problema, una crisis, una recesión, el oro se puede disparar todavía más. Y el Bitcoin, posiblemente, ¿no? Porque al final son activos refugio porque valoran su escasez, son medios de pago, bla, bla. Eh, y además también ha afectado mucho el hecho de que China, que quiere salirse del patrón del dólar, está comprando mucha reserva de Sí. oro para poder hacer su propio patrón del yuan, ¿no? Pero bueno, es interesante, especialmente la bajada de tipos, porque ¿por qué afecta esto positivamente a la bolsa, que ya está en máximos históricos? Es porque esto permite a las empresas, y esto hemos hablado de la deuda, apalancarse de una forma más barata, lo que les permite hacer I+D, por ejemplo, más barato. Les permite hacer Para, inversiones, paréntesis, apalancarse para las personas que no sepáis es pedir un préstamo, un claro, crédito, deuda, deuda, endeudarse, que es, endeudarse que es el programa, el podcast que tenemos sobre la deuda buena, sobre ¿no? la deuda buena, sí. Si tienes buenos cash flows, buenos movimientos, etcétera, endeudarte puede ser una opción correcta y hasta cierto punto. Entonces, esto es lo que está pasando hoy. Creo que es súper interesante. Vamos a traerlo para el podcast. Pues, Buenísimo. Como final de intro, que ya se nos van los minutos, quería anunciarlo al inicio y lo anuncio ahora. Las personas que estéis en Barcelona el día 28 de noviembre de este año 2025, os invito a una conferencia mía en abierto que organiza Banco Santander en ¿mm? el World Café de Paseo de Gracia por la tarde. Ah, Apertura de puertas 4:30, vuelves. creo, es un jueves. Quieren hacer el acto de 5 a 7, en donde yo voy a estar explicando el estudio que ya traje aquí, el de Leadership and Happiness, y además voy a hablar de la felicidad eficiente, los mandamientos de la misma y qué herramientas nos podemos llevar para mejorar ese estado de excelencia emocional del trabajo nuestra y de nuestros equipos si lideramos. Es muy raro que yo dé conferencias en abiertos y además gratis, o sea, esto lo patrocina Banco Santander. Ahí lo dejo. Si queréis más info, nos escribís, pero día 28 de noviembre por la tarde en Barcelona. Vuelve. Primera noticia para mí Sí, también. sí, sí. Qué guay, qué guay. ¿De qué hablamos? Am, y otra pequeña Vale, noticia. venga, hablamos del... Y vamos al podcast, que ya debemos llevar Sí, cinco sí, venga minutos ya. ya. Ayer nos escribieron desde un colegio, porque Antonio y yo Sí, 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 es verdad. hace unos años teníamos una asociación que se llama Moving Minds, a través de la cual íbamos a dar clases a colegios Sí, sobre derecho, específicamente, ¿no? Pues hacer una introducción al derecho mercantil, al derecho fiscal, a la filosofía del derecho, etcétera, etcétera. sí. Y justo ayer nos escribió un profesor de uno De de esos uno de esos colegios colegios que habíamos ido durante y años, nos sí. dijo, oye, ¿queréis volver? ¿Seguís haciéndolo? Y dijimos, ostras, pues por timing ya no lo estamos haciendo, pero podríamos hacer uno de estos episodios del podcast En directo allí en con los directo en el alumnos. colegio. A ver qué nos dice, A pero ver. estamos abiertos también porque Sobre todo por si queremos... hay alguien en los alrededores de Barcelona que le pueda interesar. Oye, yo creo que un podcast itinerante es No, entretenido. no, es guay y nos permite también interactuar con el público, Claro, dar mayor riqueza de contenido y no solo alrededores de Barcelona, claro. que si sois de más allá o de otros países y hay una organización que lo patrocina, Mm, para allá que y vamos. al final, si el propósito es democratizar el conocimiento de Sí. calidad, o al menos es lo que intentamos, ostras, ir, por ejemplo, a un colegio y hablar de los fundamentos de las finanzas o de las empresas o de cómo funciona, es un valor brutal para las escuelas Yo también, ya tengo el ¿no? tema que les hablaremos a estas escuelas, te lo digo luego. Vale, silencio. Empezamos. Vale, empezamos. No sé por qué te dije de hacer este tema en su momento. Me pongo un poco reflexivo filosófico. Pero es verdad que es algo que trato. Bueno, creo que ya sé por qué venía. Pero es algo que trato bastante en la facultad. Yo soy, para quien no lo sepa, profesor de la Facultad de Derecho de SADE. He trabajado en bastantes asignaturas, en filosofía del derecho, teoría del derecho, legal ethics, Deontología. positive marketing, Ah, vale. ¿qué más? Argumentación jurídica. Y últimamente, en los últimos 3 años, me dedico en exclusiva, porque por tiempo tampoco me daba, ojalá, la vida para hacerlo todo, pero
me dedico exclusivamente en el máster de acceso a la abogacía a, a Deontología. deontología. Entonces, ahora mismo veo alumnos de máster que son recién graduados, ahora con el nuevo plan Bolonia, que en verdad no es como un máster, como un MBA, que son alumnos de 28, 30, 35 años que ya han avanzado en su carrera profesional y están buscando profundizar en algunos de los contenidos o mejorar o promoverse o promocionar, Ajá. sino que son alumnos que todavía han tenido un acceso muy limitado al mercado y están simplemente especializándose. Podríamos decir que se especializan a la vez que pasan el trámite del Ujú. acceso a la abogacía. Pero también he tenido alumnos de primero de carrera, de segundo, de cuarto, de quinto, y siempre en las primeras clases les pregunto, ¿no? ¿Por qué hacéis derecho? Porque especialmente en filosofía del derecho hay que preguntarse qué es el derecho, ¿no? Has estudiado 5 años de una carrera o estás estudiando una carrera y te han dicho muchas veces eh, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus deberes, tus derechos, qué es un derecho fundamental, qué son los derechos humanos, qué dice el artículo 1257 del Código Civil, qué dice la ley hipotecaria, qué es una comunidad de bienes, qué es una empresa. Pero como que de alguna forma a un alumno que viene de una educación secundaria y bachillerato random, que no le han dado un conocimiento jurídico básico, ni siquiera del sistema, ¿no? Eh, Le acaban machacando con conceptos que ya presuponen el significado de lo que es el derecho. ¿Por qué existe un sistema como el que tenemos? ¿Qué tipos de sistema hay? ¿Qué se ha visto en la historia? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no tanto? ¿Qué aprendizajes han habido a lo largo de la historia? ¿Qué nos enseñó Sócrates, por ejemplo, ¿no? De la justicia? ¿Qué nos enseñó Aristóteles de la justicia? ¿Cómo va ligado el derecho a la justicia? Mm. ¿Cómo va ligado el derecho a la libertad? ¿Cómo va ligado el derecho a la igualdad? ¿No? Todo esto parte de responderse qué es el derecho, por qué existe el derecho, para qué existe el derecho, cuáles tienen que ser los límites del derecho, quién tiene que conformar este derecho, qué impacto tiene el derecho en nuestras vidas. Y esto al final, evidentemente, nos acaba llevando a una discusión de por qué empezasteis derecho, qué os gusta del derecho, ¿no? Y me doy cuenta de que quizá cada vez más los alumnos van un poco perdidos. Pero no lo digo en un tono negativo y no lo digo como culpa de ellos, sino lo digo como culpa nuestra como sistema, ¿no? Mm. Como, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué estamos olvidando? ¿O qué está cambiando o qué tenemos que cambiar incluso, ¿no? De decir, oye, veníamos de generaciones en las que daba igual por qué hicieras las cosas o cuál era el propósito de hacer esas cosas, lo que importaba era traer dinero a casa, por ejemplo, ¿no? O lo que importaba era hacer un trabajo digno que te pudiese permitir una vida digna. Conceptos de la ética de Ujú. la virtud. Pero creo que cada vez más nos retrotraemos a debates muy antiguos Mm. que parecían superados y nos damos cuenta de que no. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el telos que decía Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es el fin último de lo que Mm. haces y por qué haces lo que haces? Y, y eso nos sirve mucho para identificar argumentos utilitaristas, porque quiero ganar dinero, porque quiero hacer felices a mis padres, ¿no? Nos damos cuenta de otros argumentos de la ética de la virtud, porque quiero ayudar a un mundo mejor. Y ética de la deontología, ¿no? Porque Mm. mi deber como ciudadano es promover la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Cada uno, te voy a decir algo, en el mundo en el que vivimos y mi experiencia es que acaba siendo casi todo argumentos utilitaristas, pero no lo digo como algo negativo, lo digo porque muchas veces no han tenido herramientas para poder decir, ¿por qué lo veo de esta manera? ¿Por qué creo que ganar mucho dinero me va a hacer feliz? ¿Por qué creo que tengo que hacer esto para contentar a mis padres? ¿Por qué creo que... Y al final, hacerte estas preguntas te acaba liberando, en el sentido que te acaba permitiendo elegir tu propio camino, ¿no?
Y dije, ostras, Antonio, hablar del propósito, que además es un tema que te gusta, creo que vale la pena. Y lo voy a enlazar más adelante con la última discusión que tuve con los alumnos en clase, que es, bueno, la diré después. Recuérdamela Mm, un poco más adelante. muy bien, tema del propósito. Tú mencionabas, Marc, primero que crees que ahora los alumnos están más... ¿Está todo correcto? Correcto. Muy bien, el talk de Marc, como siempre. Siempre. Los alumnos, ¿crees que ahora están más perdidos que antes? Porque antes quizás no es que estuvieran perdidos, sino es algo que no se lo cuestionaban. Entonces, Tampoco tengo una perspectiva histórica tan no, grande como para decir, hablé con mis padres cuando eran no, jóvenes. claro, pero yo sí que tengo una perspectiva de más años porque cuando voy a las empresas a trabajar el tema del propósito, Ujú, muchas personas, y te puedo hablar de por encima de los 8 o 9 de cada 10, pues que ujú. es prácticamente todas las personas. Hablo grosso modo en una estadística hecha por mí observando en los últimos 7 años de trabajo con Efficient Happiness. Me doy cuenta que indiferentemente de la edad, de la generación a la que pertenecen, las personas están desempeñando algo en su vida que o no va ligado con su propósito o que han llegado allí por inercia, por necesidad, porque no se lo han cuestionado y la vida les ha llevado, como en la famosa rueda de hámster, a un lugar que el hámster siempre gira y no va a ningún sitio. Pues estas personas han ido girando, han ido a algún sitio, pero no al sitio que querían ir. Entonces, de facto, no han ido quizás al lugar que deseaban, porque nadie les ha enseñado a que, oye, ¿por qué no nos lo cuestionamos? O hay personas que sí se lo cuestionan, se lo han cuestionado, se lo están cuestionando hoy, pero lo ven como imposible, lo ven como algo difícil, lo ven como mundos de yuppie, mundos ficticios. Oye, esto déjatelo, eso es para los cuentos y eso es para las historias románticas, esto no funciona en la vida real. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con ello, porque el sentido de propósito, que se puede diferenciar del sentido de vida, yo no voy a entrar en ello ahora, pero sí que te encamina a un lugar. Perdona, porque estoy con una congestión fuerte, ¿eh? Ah, Te encamina a un lugar a donde, ostras, cuando tú te miras al espejo te ves quién eres. Te camina, no significa que a lo mejor vayas a lograr todo lo que te propones, porque la vida es como es y a veces la suerte tiene que jugar un papel importante, las habilidades, el momento, eso ya es otro tema, pero al menos tu vida, tú sí estás construyendo una vida conforme a quien tú eres. Pero esa es la gran pregunta. Para saber a dónde tengo que ir, primero tengo que saber de dónde parto. Es decir, quién soy, porque a partir de ahí voy a descubrir qué es lo que yo quiero en la vida. Puedes preguntarte, ¿cuál es tu sueño? Con dosis de realismo, pero también con dosis de no realismo. Obviamente, de realismo me refiero a, ostras, quiero dedicarme ahora mismo yo al fútbol, profesional de élite, como jugador, y tengo 36 años. Difícil. Difícil porque no entreno hace muchos años fútbol, no tengo las habilidades pertinentes a día de hoy y estoy fuera de mi... A lo mejor te puedes dedicar al fútbol profesional con mi edad y con mis habilidades actuales en una liga de un país remoto y puede ser, ¿no? O por otras vías, pero ahí está la dosis de realismo. Pero ahí la clave está en enseñarnos o saber cuáles son esos pasos para construir una vida con sentido y con propósito para nosotros. Y podemos tener varios focos de propósito, que eso también la gente se cree que, no, es que solo hago esto, que también, yo lo encontré, el mío, y todo va aunado a ello, pero puedes tener varios focos que de alguna manera no suelen ser muy dispares, es decir, todos se aunan en algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener, o sea, si yo quiero ayudar a las personas con la educación, en mi familia voy a estar tratando eso de una manera determinada, pero va a estar relacionado con esa visión mía de la vida. Yo fuera en el trabajo, o bien voy a estar en una organización como empleado, o voy a crear un negocio para ello, también encaminado a ello. O a lo mejor uso el trabajo como un medio que me genera dinero para que fuera del trabajo y conscientemente, muy importante, para que esos recursos me permitan fuera del horario laboral desempeñar iniciativas
que me encaminen en esa dirección. Pero yo digo siempre una cosa y se lo diré a tus alumnos. Y entra el juego o el concepto de coste de oportunidad. Todo aquello que no estés haciendo es algo que no vas a recuperar y si tú estás desempeñando el tiempo en algo que no te llena o que hace que tu tiempo de vida esté perdiéndose, es tiempo que no estás destinando a aquello que quizás deberías, ¿no? Entonces yo a tus alumnos les diría exactamente eso. Empieza descubriendo ese propósito. Ahora, si quieres, entramos en cómo podemos descubrirlo, cómo yo lo veo con las empresas, cuáles son las tendencias que yo voy viendo, qué trucos podemos tener, qué hay dentro del propósito, dentro del mundo del trabajo, que es lo que aquí nos ocupa, porque no me quiero ir a la parte personal, porque eso sería para otra charla. No sé si tienes algún comentario hasta el momento. De- Tengo un par de notas apuntadas, pero un poco más adelante. Más adelante. Ok. Me voy al tema que el otro día te dije lo de las reglas de los 5 para qués que te gustó, así que lo voy a traer. Pero en primer lugar, a mí el propósito, cuando me refiero al tema del trabajo, que va muy unido, o sea, yo por qué hago lo que hago en el lugar que lo estoy desempeñando, por qué trabajo donde trabajo, haciendo lo que hago. ¿Por qué? Pregúntatelo. ¿Y para qué? Que va muy relacionadas el por qué y el para qué. Primero tienes que descubrir el tuyo personal. No significa que eso sea fácil ni sea sencillo. Una pregunta que yo suelo usar es ¿qué harías gratis en la vida? ¿O cuáles son tus sueños? O, por ejemplo, si te tocara la lotería y te tocaran muchos millones y administraras bien y solventaras todas tus deudas y estuvieras calmado absolutamente sin estrés de obligaciones con terceros, ¿qué es lo que tú harías en la vida? No te vas a quedar todo el día en la playa estirado. Te vas a quedar un tiempo si quieres, pero luego el cuerpo te pide algo. ¿Qué es esto? No sé. No sé, el Apple Watch. Al final el cuerpo te pide algo. ¿Por qué? Porque realizar algo te da sentido a tus días. Es decir, tu tiempo lo tienes que ocupar en algo, ¿no? Es que justo estás dando pie a una de las cosas que tenía apuntadas, Muy bien. porque llevo escuchando en varios podcasts. Yo soy bastante consumidor de podcasts de Sí, finanzas y de economía y tal. Que, por cierto, me gustaría hablar un día, porque si te fijas, casi todos los podcasts de economía y sí, todos los TikToks de economía y todo el ok. mundo que habla de economía habla del miedo. Porque venden Peligro, redes. porque es lo que vende. Venden redes. Peligro o cuidado Sí, esto o lo dices por Mark alerta. Vidal. Esto es por ejemplo, Mark Vidal lo usa, pero es que lo usan todos. El otro día entré en un post, en un TikTok de un economista que era todo, cuidado, peligro. Y es como, ostras, vende más esto que decir las cosas. Puede ser que vayan bien. Y esto es un peligro también para nosotros. Pero bueno, esto es un tema que veremos más adelante. Pero algo que escucho mucho, ¿no? Es, ¿qué pasaría si dentro de unos años llegamos a una situación de, no colapso tecnológico, pero como en el que la IA, la robótica, la cuántica y cualquier otra tecnología que se desarrolle ha llegado a un punto evolutivo en el que lo hacen todo y nosotros no necesitamos trabajar? Mira, hay una película muy interesante que va sobre eso, la descubrí hace unos años, la recomiendo a cualquier persona que nos escuche, que se llama Bliss, con dos S. ¿Vale? No es tan conocida, creo, no es muy conocida. Los actores principales son muy famosos, son Owen Wilson y Salma Mm, Hayek, si no me mm. equivoco, son muy famosos. Y fijaos el argumento de la película, es una locura. A lo mejor hago un poco de spoiler, no pasa nada, porque merece la pena verla. Un mundo ideal en donde exactamente sucede eso. No sé si hace años que no la veo, la quiero revisionar, porque la tecnología ha permitido que todo el mundo tenga una renta universal, no normal, elevadísima, todo el mundo vive extremadamente de forma acomodada, no hay peligros, no hay nada. Y debido a eso, a esa situación de acomodamiento social generalizado mundial, inventan unas máquinas para que tú te conectes, como si te vas al spa, bueno, te mueven unas máquinas, te metes como si fueran un videojuego, pero a lo tipo Matrix, te vas a un mundo en donde es todo horrible y en donde hay dificultades y en donde hay peligros y en donde tú tienes que salir adelante porque han perdido la chispa y la esencia de la vida. Y es muy interesante porque va muy relacionado con lo que tú mencionas. Yo Ah, creo que el ser humano necesita esa dosis de Es movimiento, es que necesita. hablan
todos de la renta universal, ¿no? Sí. Porque se preocupan por la parte económica. No, si las máquinas lo hacen todo por nosotros, pero todo es Sí, todo. todo es Es todo. decir, O no sea, necesitas trabajar y por todo. tanto tampoco necesitas el dinero como tal, porque ¿de qué te sirve el dinero si ya lo tienes Y a todo, lo no? mejor eso te lleva a que Pero tampoco tienes a nadie a quien ayudar. claro, Porque claro. las Y entonces, claro, no hay retos. O sea, tú eres un completo, llamémosle inútil, porque todo lo que en todo en lo que tú puedas ser útil, ya hay algo que lo hace y mejor que tú, ¿no? Entonces, claro, digo, ¿tendría sentido hablar de propósito en una situación? O sea, más que preocuparse por la renta universal, por quién ganará qué, preocuparse por cómo seremos. Es decir, no te vas a pasar el día entero en la playa en Maldivas. no, lo harás un año. Me voy a lo harás un año, lo harás 2 si lo aguantas. Pero es que luego te vas a pegar un tiro. O sea, todo el día tumbado, no puedes. No puedes porque pero esto va muy unido a nuestra parte antropológica de salir adelante, de supervivencia. Al final, nuestro cerebro, todas las sustancias que las segrega por algo. Y el cortisol lo necesitamos. El cortisol sostenido que genera un estrés continuo, ¿no? Y eso nos mata. Pero lo necesitamos para ponernos en alerta. Pero también eso despierta nuestras emociones. Entonces, ¿qué tipo de emociones vamos a estar perdiendo o cómo vamos a vivir ciertas emociones? ¿A través de las drogas? ¿A través de máquinas que nos conectan para vivir experiencias ficticias con tal de sentirnos vivos? Fíjate que lo voy a traer a la política, sin ser contenido político, porque luego YouTube a veces No es escucha contenido no político, es YouTube contenido, no es no contenido es. político. Em, es interesante porque a veces siento que, especialmente en los países más desarrollados, que muchos de los problemas acuciantes están resueltos, nos acabamos buscando más problemas. Y que son los llamados, es un problema del primer mundo, ¿no? Sí, Y dices, ostras, ¿por qué pudiendo estar bien, acabo buscando la colisión, el choque, exactamente. Es más, el, tantos problemas el- de los que aparecen en la tele? No, no son no problemas. son problemas, Nos son hacen creer que son nos hace problemas. creer que son problemas. Yokoi Kenji, que es un autor que me encanta, colombiano barra japonés, lo recomiendo a todo el mundo, Sí, sí. precisamente por este mestizaje tan particular de papá japonés y mamá colombiana. Él ha explicado, lo explica muchas veces en sus conferencias, cómo la vida en Colombia es de una manera, además él estudia las sociedades, y él vivió también en Japón, ¿Es colombiano o peruano? colombiano. Vamos, sí, colombiano, sí, sí, es colombiano. ¿Cómo? Sí, es más, sería más, en Perú hay más japonés, quizá hay más Mm, Colombia japonesa, es correcto. Cómo, por ejemplo, cuando él fue a Japón, lo que le generaba muchísimo estrés cuando era pequeño, lo hice más o menos así, no me toméis literalmente lo que digo, ¿eh? Pero la idea es que en Japón, como todo está súper ordenado y todo el mundo se comporta bien, eso a él le genera mucho estrés, porque en Colombia es todo lo contrario. Hay caos, hay desorden, y ese statu quo social hace que tú aprendas a moverte de una manera determinada, lo asumas como propio. Claro, si de repente te sacan de ese entorno y te meten en un entorno totalmente opuesto, súper calmado, colapsas. Igual que si pones a un japonés, decía, en un lugar como Colombia, al inicio o durante un tiempo va a colapsar porque no entiende que haya ese desorden y que haya y que la gente use la pelea, no digo que pelea muy violenta, pero la pelea o la discusión como parte de su día a día, ¿no? O sea, no significa que se vayan a matar o que se lleven mal, sino es parte de su día a día, la confrontación. Entonces, sí que si tú te vas a un entorno en donde hay cero necesidad, yo pienso que el ser humano tiene que buscarse sí o sí algo. Si no es en este mundo, va a tener que ser en otro mundo. mm. Vas a tener que mirar a otros planetas. Bueno, a lo mejor por eso está el 3 y Atlas viniendo para aquí. No, a lo Son mejor van a rescatarnos. extraterrestres sin problemas que Van- vienen a buscar a Claro, el otros. 3 y Atlas es un misterio que ya lo veremos en unos meses. Pero esa es la realidad. Entonces es muy interesante ese punto de vista que marcan estos economistas. ¿Qué va a pasar con la gente? No, o sea, ¿qué va a pasar con la economía? No, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué va a pasar? El ser humano necesita, necesita un motor
¿Vamos a tener más hijos? Bueno, a lo mejor ese es el motor que necesitamos para sacar adelante a nuestros hijos. Mm, Sí, porque al final cuidar de otro ser humano pienso que es lo más poderoso que alguien puede hacer. Sea tu hijo o sea una tercera persona, da igual. Pero creo que eso es lo que más nos llena, ¿no? mm. Entonces es un punto muy interesante. No sé tú si has llegado a alguna idea o conclusión sobre ello. No, o sea, yo estoy de acuerdo, algo tiene que haber, ¿no? O sea, por ejemplo, yendo a Aristóteles, cuando él hablaba de que el propósito del ser humano es ser feliz, y decía, oye, pero Exactamente. ¿cómo decía que era ser feliz? Porque veía lo que hacíamos, que si el lenguaje, o sea, dice, oye, es el único animal que se comunica, que tiene un lenguaje propio. Eso significa que es un don natural o un, ¿no? Un don quizá divino que nos hace únicos, que nos diferencia del resto, por tanto, tenemos que usarlo y usarlo para hacer el bien, ¿no? Entonces hablaba de la ética de la virtud y decía, pues el hombre feliz o el ser humano feliz es aquel que convive en sociedad y promoviendo ciertos valores, ¿no? Y para él era una obligación, o sea, ser un Sí, sí. ciudadano que se involucrase en el día a día de la comunidad. Y eso es lo que, decía, lo que él decía que nos hacía felices como hombres porque completaban nuestro propósito. Pero lo veía un propósito como que esto es algo que le he dado muchas vueltas, más filosófico, pero cuando tú creas algo, una máquina, esa máquina puede saber cuál es su propósito, está en su código. Mm, Y puede decir, oye, yo soy una aspiradora y mi propósito es aspirar. Imagina que puede hablar, ¿no? La máquina. O si tú hablas con ChatGPT, también te puede decir cuál es su propósito. Pero porque quizás la cercanía, ¿no? Entre ellos y su código, o entre ellos y su creador, que somos nosotros, es relativamente próxima como para saber por qué lo crearon, ¿no? Eh, Mi propósito es aquello para lo que el ser humano me creó. Ahora, nosotros, no sé si porque estamos muy alejados de un creador, porque no tenemos, porque estamos creados de forma aleatoria, o porque no nos acordamos, o porque no somos capaces de verlo en nuestro ADN, o lo que sea, no tenemos como esa comunicación con ese potencial creador que nos diga, tu propósito es. Entonces, al final acaba siendo como que cada uno se acaba buscando su mm, propósito. sí. Pero es curioso porque hay veces, a mí es lo que me ha pasado en la vida, hay veces que tú lo sientes Sí. y no tengo una forma de explicarlo. Yo creo que hay algo muy humano que es para mí uno de nuestros propósitos, ¿no? Cuando te dicen crecer, o sea, nacer, crecer, reproducirte, tal, hay algo importante en el tema del reproducirte, que podríamos decir que es algo muy humano y, o sea, es muy animal, Mm, como algo para perpetuar la especie. Y que es y que también me daría o es la única respuesta que encuentro a, si no tuvieras que hacer nada, ¿qué harías? O sea, si ya tuvieras todas las necesidades resueltas, ¿qué harías? Una de las opciones es buscar problemas o buscar retos, y la otra cosa que creo que nos hace inherentemente humanos es crear, a través del arte, por ejemplo, mm, la escritura, el dibujo, que es algo que hoy en día valoramos relativamente poco, ¿no? Si no tienes una sensibilidad especial por el arte, mm, no lo valoras tanto. Pero creo que eso es algo que también nos define bastante como humanos, esa capacidad de crear de nada. de crear de la nada. Es un muy buen punto. De hecho, hay quien dice que es una conexión, tu conciencia está conectada con Dios o con el universo, o como lo quieras definir, en esos momentos de cumbre creativa. Hay quien habla, estás hablando, es Mm, tu conciencia que habla a través de ti, en mm. esos picos en donde de repente pierdes la noción del tiempo, en donde tienes efervescencia creativa máxima, en donde estás en tu máximo esplendor. Mm, Sí, sí, sí. Es un punto interesante. No sé si lo viviremos tú y yo, pero mm. desde luego que es un buen reto y voy a escribir sobre esto, de hecho, Para ir terminando, esta parte, bueno, o sea, todo. el podcast, ¿no? Sí, O sea, sí, porque ahora ya, sí. ya llevamos No sé cuánto unos llevamos 40 ya, sí, sí, sí. unos 40 minutos tranquilamente. Lo quería ligar, ¿no? Con el silent quitting que estuvimos hablando, Sí. de decir, ostras, cómo estar alejado de tu propósito, ¿no? También conlleva a un problema en las empresas, que es este silent quitting. Sí, el silent quitting, que es la renuncia silenciosa. Renuncia, no denuncia, ¿no? Renuncia. Renuncia con R, sí. Quit en inglés es renunciar a algo.
renunciar a un trabajo en este caso. ¿Qué es la renuncia silenciosa? Esto se puso de relevancia a partir de la pandemia del COVID, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos muchas personas descubrieron que estaban tirando su tiempo de vida en un trabajo que no les llenaba y que era tiempo que no podían recuperar y que lo que les quedaba de vida por delante y no sabían cuánto era porque la pandemia parecía que íbamos a morir todos y desgraciadamente murió mucha gente, tengo que aprovechar la vida, Mm. sí o sí. No es podemos decir carpe diem, no bien bien, o sea, con un sentido profundo más aristotélico. Entonces, en Estados Unidos mucha gente renunció. Y de hecho los datos ya nos dicen, datos macro, que es casi 8 de cada 10 personas hoy en día buscan un trabajo con sentido y propósito para ellas, porque no están dispuestas a asumir cualquier cosa Lo con el cual es tiempo que curioso son. porque ¿cuántas de ellas han hecho realmente un análisis de cuál creen que es su No, propósito? claro, claro, es curioso, porque yo quiero eso, yo quiero algo que me guste, que me llene, pero tienes que hacer ese proceso y ese Claro. análisis previo. O al menos si estás en un entorno de trabajo determinado, que eso lo ligaremos al final para conclusión, entender cuál es el sentido de tu trabajo. Entonces, en Estados Unidos, debido a su tipo de legislación laboral, allí no existen las indemnizaciones por despido, allí no existe el paro, allí no existe nada de esto. Entonces, el tipo de paro que hay es muy, o el número de parados es muy bajo, hay mucha rotación precisamente porque la legislación laboral es laxa y encontrar un nuevo trabajo no es tan difícil como en estados como en España en este caso, o quizás en México también hay una legislación laboral fuerte. Entonces la gente, dejo mi trabajo, va, me voy el lunes, bueno, hoy es miércoles, me voy mañana. Perfecto. ¿Qué sucede en entornos en donde, hey, no es tan fácil, a lo mejor, o creo que no es tan fácil encontrar trabajo, en donde yo soy menos averso al riesgo, pero estoy en un trabajo que no me llena y que no va conmigo y que caput? Pues lo que hago es renunciar sin abandonar mi trabajo. Es como yo siempre gráficamente digo, tiro el bolígrafo, tiro el lápiz, la pluma, como dicen en México, la tiro, ¡pam! Y hago lo mínimo. Puedo hacer bien mi trabajo, eso sí. Voy a cumplir con lo que dice mi contrato, ¿Pero sí, es desmotivación? es 100%. ¿Por qué desmotivación? Gracias por tener la palabra y avanzarla. Desmotivación, si tú lo analizas, la desmotivación no es una falta de energía por algo que tú estás haciendo, Es falta de que motivo. también es falta de motivo. Y motivo viene de motus. Y motus viene de movimiento. El motus es movimiento en latín. Es aquello que te mueve. No hay nada que a mí me mueva. ¿Y el Piensa. propósito nos mueve? El propósito es lo que a ti te impulsa, es lo que hace que tú generes una disciplina para luchar por algo, a pesar de que sea dificilísimo. Queda muy conectado con lo que también decía Aristóteles, que es la parte de la felicidad que a mí más, con la que yo más me siento identificado. O sea, ¿cuál es tu fin último para conseguir algo? ¿Qué vas a hacer para lograr ese algo? Va a ser difícil o puede ser difícil el camino, pero tú lo vas a hacer con disciplina, vas a hacer aunque implique hacer cosas que no te gusten por el camino, pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes un motivo que te mueve. Pero claro, si no tienes un motivo que te mueve, pensemos en términos de pareja, que también tienes que tener un propósito común, que se dice proyecto de vida común, Familia. familia. Pero y más allá también, ¿no? Más allá de los hijos, porque los hijos un día se van a marchar de casa y todo va bien. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Tienes que trabajarlo eso hasta el fin de tus días. Lo mismo pasa con el trabajo. ¿Qué vas a hacer para que esa llama perviva, no? Si no hay llama, igual que en la pareja, ¿vas a alargar eso? No. Pues bueno, lo puedes alargar, pero eso llegará un día que no va a acabar bien. Salud mental tuya, todo lo que te imagines. Y vas a acabar muriendo en vida, ¿no? Entonces es un poco lo que hacen las personas que renuncian silenciosamente. No me cambio de trabajo, a lo mejor espero que me despidan, hago lo mínimo, pero tengo Mm. cero motivación, cero motivos para hacer lo que yo aquí estoy haciendo. Entonces no hay una ausencia de compromiso poderosa, hay una falta de sentido de pertenencia abrumadora, hay una pasividad absoluta por todo, consecuencia de esto que mencionaba, que no te incentiva a ser un buen embajador de marca. Haces lo tuyo y vas viviendo, como digo, como un zombie viviente. Y esto puede afectar a cualquier capa de la empresa. Esto afecta. Liderazgo Esto pasa en cualquier capa. y se te ocurre, quiero ir Sí, haciéndolo sí, breve por timings, sí, sí. pero alguna solución que pueda tener algún manager del plan, siento que está pasando esto en mi equipo.
habla con las personas y si alguien no encuentra, esto es muy interesante porque mm, podemos intentar hacer algo que si no funciona hay que ir a lo segundo. O sea, primero, ayudar a las personas, y lo voy a enlazar con los 5 para qué, me va muy bien. Ayudar a las personas que están aquí a que encuentren su propósito. Eso lo hemos hecho con clientes que a veces yo digo, oye, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos va a revelar realmente quién está y quién no está, Ujú, aunque le pagues la nómina a todos. Entonces, si tú tienes identificadas a las personas que no están, que tú las ayudes a que descubran su camino es algo muy valorado y muy raro de hacer. mm, Estamos aquí para trabajar ahora con un despacho de abogados en México que justo a un colectivo suyo les he planteado hacer esto y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque que a ti te venga, ¿no? Tú eres mi empleador, tú eres mi jefe y me diga, oye, mira, Antonio, no sé, yo no sé si estás perdido o no, o te gusta lo que haces, o te llena, o tienes un motivo último y lo sientes conectado contigo, te voy a ayudar a que encuentres tu propósito. Y a lo mejor puede ser que dentro de la empresa podamos hacer algo para, si tenemos los recursos, aunque a veces no necesitas mucho dinero, no necesitas nada, mm, para que salgas adelante y te quedes con nosotros y des lo mejor que tienes y dediques a esto. Ejemplo real de uno de nuestros clientes. Un tipo que trabajaba en finanzas de una empresa medianita o más pequeña. Desmotivado, decía que las empresas eran lugares solo para generar dinero, una visión muy anárquica del trabajo. Hablando con él, conseguimos que esta persona nos dijera que lo que a él le movían eran los voluntariados que había hecho en los años anteriores en Brasil, en verano. Le cambió todo, le cambió el tono, le cambió la dinámica de la conversación, cambió todo. Entonces, ¿qué hicimos? Plantear un programa de buscar iniciativas de voluntariado dentro de la empresa que las pudiera traer, que pudiera sumar a personas y que si él lo quería encaminar junto con el trabajo que hacía. A lo mejor le podíamos descargar un poco y hacer lo otro. El tipo enamoradísimo. ¿Por qué? Porque se lo dimos. Luego, si no, entender que, oye, pues no, a lo mejor no veo el sentido de lo que yo hago, lo que no significa que yo a lo mejor no me guste lo que yo hago. Entonces, apliquemos la regla de los 5 para qué. Pregúntate, ¿por qué existe tu trabajo? Y luego, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué soluciona, no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces, estimo la regla de los 5 para qué es porque en teoría, preguntándote ¿para qué haces ¿para qué esto, no? ¿Y haces para qué esto quieres eso? ¿Y para qué 5 lo otro? veces? No debería ocuparte más de ello. Si no lo Mm, necesitas, lo haces, pero no debería ser más. Acabas llegando al fin último y te pongo el ejemplo también para que la gente lo entienda. Pregunté a la directora de recursos humanos de una empresa de telefonía muy conocida en el mundo. Le hice este ejercicio hace pocas semanas. ¿Por qué existe tu trabajo? No, para traer el mejor talento a la compañía ya. ¿Y para qué? Para que el trabajo salga mejor ya. ¿Y para qué? Para que los equipos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las personas en la sociedad estén conectadas. Esto es lo que hacemos aquí. Digo, entonces, de que las personas que se quieran, por ejemplo, puedan hablar con sus seres queridos a distancia mm, y no perdamos esa esencia. Y dice, ostras, esto es muy poderoso. Digo, y lo hemos hecho en 30 segundos, lo hicimos eso. mm, Digo, eso a ti te permite reconectar y dar un sentido a tu trabajo, ¿no? Si eso no lo consigues, tienes que ayudar a que estas personas tengan una salida. mm. Así de claro. ¿Por qué? Porque también ahora si nos vamos a los números del negocio, estás perdiendo pasta. Sí, sí. Estás perdiendo dinero. Tienes a alguien que está desmotivado, que se está amargando la vida y encima tú Es un, estás es perdiendo. una doble pérdida. Pierden los dos. Pierden los dos. Entonces es mejor. Es como mantener la pareja por inercia cuando eso no hay amor, ni hay nada, ni motivación. Oye, es Ok. mejor que cada quien vaya por su lado. Mm, Listo. mm. Con esto Me recuerda, lo perdón, tendría esta parte. que me recuerda mucho porque, por ejemplo, el propósito personal, cuando lo traes a a la empresa, es el objeto social. Sí, Y a su de vez, alguna manera. Sí. también es la misión y la visión de la empresa, o sea, más la Se misión de la aunas. empresa, No, ¿no? se aúna también con la O sea, visión. sí, Se aúna, se sí, aúna yo todo. lo auno, sí. Porque claro, si tu propósito y el de tu empresa están desalineados, Estás caput. es difícil trabajar en un hedge fund de tiburones en Nueva York si quieres hacer voluntariados, ¿no? Sí, mira, yo le hice esta pregunta y con esto quiero concluir. Le hice esta pregunta a un director general amigo de una empresa conocida que él había estado siendo directivo mundial de una empresa, de un conglomerado de estos empresariales que hacen productos que no son sanos, Mm, de comida. Pues mm, galletas, mm. pastelitos, pastas, dulces, Azúcares. azúcares. Claro, el tipo
hace maratones, se cuida, se suplementa, o sea, es un tipo tal. Y entonces me decía, ¿sabes? Me han hecho una oferta para volver a una de estas, porque es amigo Mm, mío, el de esta empresa, y me ha dicho que vuelva con él, la otra es en otro país. Y yo decía, oye, ¿tú con el estilo de vida tan extremadamente sano que tienes, tú irías a esa empresa? Me dijo algo bien curioso, porque me dijo, y ahora ya sí acabamos. Me dijo, sí volvería, digo, pero bajo una condición. Digo, ¿así cuál? Dice, volvería si a mí me dan encargarme de hacer que estos productos que no son sean sanos más los sanos. pudiéramos hacer más sanos. Y que la gente disfrute de estas cosas que al final a todos nos gusta, pero de verdad de una forma mucho más sana. Porque si no, choca Mm, con mis propósitos que va unido mucho también a mi forma de ver la vida y por lo tanto a mis valores y comportamientos. ujú. Así que amigos, propósito, sentido de trabajo, sentido de vida, valores, comportamientos, ahí lo dejo. Pues perfect closing. Cuídense, Lo tenemos. dadle like, compartidlo si os ha gustado y suscribíos si no lo estáis. Suscribiros, suscribiros, suscribiros. Suscribíos. Chao, Paso, chao.